Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Hoy nos acompaña Daniel Aranda, él es fundador de la empresa Inflatech. Nos va a platicar acerca de lo que trata esta empresa, pero quédese con nosotros porque su historia es bien interesante. En algún momento vivió la cumbre, luego ha vivido fracasos, tuvo aprendizajes, tuvo a uno de sus mentores, al famoso empresario Ricardo Salinas Pliego. Nos va a contar cómo lo conoció y cómo es que le ayudó. Quédese los siguientes minutos con nosotros. Daniel Aranda, bienvenido a Cuenta Regresiva. Hola Paco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Cuenta Regresiva, Gracias. en donde justamente el objetivo es contar historias reales del emprendimiento como la que a ti te ha sucedido. Así es, con todo gusto. Gracias, Paco. Perfecto, pues comencemos como lo hacemos en Cuenta Regresiva, que es bajo cronómetro. Y comencemos con la primera pregunta. En un minuto, cuéntanos cómo se define justamente Daniel Aranda. Bueno, yo me considero un emprendedor, me considero un activista social. He trabajado mucho en la parte de apoyar a la gente y justamente nos enfocamos a la parte del emprendimiento, que es la parte que yo me considero, por eso me considero ahí un emprendedor y un activista social. ¿Qué significa para ti Inflatech? En un minuto, Daniel, por favor. Bueno, es un negocio que me ha dado todo. Es como mi hijo, empezó desde nada, desde una idea, desde un gusto. A partir de eso fue lo que significa para mí la empresa Grupo Inflatech, y eso es lo que es para mí. Eso es como un hijo realmente lo que es. Dentro de esta aventura y experiencia que has tenido del emprendimiento, ¿qué es lo más retador que justamente tienes que vivir cuando tienes una idea y la quieres materializar? En un minuto, por favor. Bueno, lo más retador creo que es tener de la idea a plasmarlo y que sea un producto viable, que puedas construirlo, y todo eso desde materiales, desde cómo fabricar, todo cómo venderlo. Creo que han sido de los mayores retos que he tenido. A qué mercado enfocarme. Creo que sí son todos los retos que he tenido, ¿no? Y sobre todo también la resiliencia de aguantar de golpes, fracasos, también los éxitos, pero sí la resiliencia creo que es lo más importante que un emprendedor puede tener o debe de tener. Ok, Daniel. Y por último, en 2 minutos, ¿cuál consideras ha sido tu principal fracaso que a la posteridad se convirtió en ese aprendizaje? ¿Y cuáles son esas recomendaciones que justamente tú das al emprendedor pues, para en la medida de lo posible no caer en él? Claro. Yo creo que a lo mejor todos los empresarios vamos a caer en un fracaso. Creo que lo más importante es cómo salir de ese fracaso, sino levantarse, tener claro qué es lo que quieres hacer, cómo hacerlo, buscar gente que te apoye, y creo que lo más importante, tener fe. Yo considero que tener fe en tu proyecto, que tu sueño puede convertirse en algo que pueda ayudar a mucha gente. Perfecto. Muy bien, Daniel. Vamos a comenzar justamente con tu historia en los negocios. ¿A qué te dedicabas antes de tu primer emprendimiento y en qué momento te llega ese espíritu, esa inquietud de querer emprender? Bueno, yo estaba estudiando ingeniería. La verdad no fui muy buen estudiante, siempre tenía ahí problemas en la escuela, y yo tenía una idea. Desde antes estuve trabajando en una empresa, en un restaurante brasileño, era mesero. Y ahí fue cuando yo veía como que dije, me gusta esta parte, pero yo veía el dueño del negocio. Dije como que yo quiero tener un negocio, era mi idea. Pero obviamente no sabía ni de qué, ni cómo empezar, pero nada más tenía esa idea, ¿no? Así fue como que me empecé a meter esa idea de cómo tener un negocio, y creo que fue la primera vez que tuve esa idea de yo querer ser como el dueño del restaurante. Okay. Y ahí fue cuando empecé a tener esa idea, pero muchos años después fue cuando empecé o sea, ya estando en la escuela decía, pues quiero poner un negocio, ¿no? Pero no sabía de qué. Y a partir de eso, en un punto que pues no me iba bien en la escuela, estaba también ahí un poco de mimi en aquel momento, que andaba de mimi. Yo tengo una pasión que es los coches de carreras, y los aviones me gustan mucho. Y a partir de eso, o sea, yo decía, quiero ser piloto. De más chico quería ser piloto de coches, ¿no? Pero pues obviamente era muy caro y mis papás me hubieran dicho, pues por supuesto que no. Y en los aviones igual, ¿no? Pero
tenía un tío que manejaba aviones de control remoto y yo fui cuando a partir de eso dije, como que está padre, en un momento que estaba medio estudiando y quise construir un avión de control remoto, pero yo veía, investigaba y dije, pues es que es como que muy caro según yo. Y en eso también me dediqué a ver qué más podría hacer. Y como digo, ahí existen los dirigibles, los famosos Zeppelin y todo Correcto. eso. Y vi que existían como de control remoto. Y dije, según yo, dije, a ser más barato. Pues nada más agarras plástico, lo haces como una bola y le pones un motor y ya, ¿no? Y empecé justamente con empecé a investigar qué materiales se utilizaba un dirigible de control remoto, cómo se hacían los motores, qué tipo de control remoto se necesitaba, pues todo, ¿no? Cómo pegarlo inclusive, ¿no? Y empecé a investigar, o sea, a veces estaba en la escuela, pero o sea, como ya no tenía oportunidad de entrar a la escuela, me iba a la biblioteca y ahí apenas que casi también cuando empezaba no empezaba el internet, pero no es el internet Pues que era ahora más básico, exactamente, claro. muy básico. Y ahí a partir de eso empezaba a investigar y veía fotos. No había ni planos, o sea, no existían ni planos de cómo hacer uno. Y yo a lo que más o menos iba viendo, pues era como la forma que empecé a fabricarlos, ¿no? Empecé a buscar plásticos, encontraba plásticos, o sea, lo que yo sabía que se fabricaban de PVC, ¿no? Y yo pensaba, PVC, pues nada más conozco el plástico para forrar libros, ¿no? Y ahí en eso empezaba a comprar ese tipo de plásticos. Ahí fue cuando ya también empecé a hacer como formas. Yo decía, a ver, es un ovalado, ¿cómo haces? Me fijaba en un balón de americano y veía que era como unos gajos, o sea, y ahí empecé como a hacer pruebas de cómo fabricar el dirigible. Luego tuve la oportunidad de comprar algunos motores, según yo lo armaba, todo eso y ya quedó por fin, ¿no? Por fin quedó un dirigible, pero por supuesto que no funcionaba, o sea estaba mal hecho, o sea, no funcionaba. Y en eso, cuando estaba investigando, me di cuenta que esos tipos de dirigibles se ocupaban para publicidad. Ahí fue cuando se me cayó el chispazo de, oye, yo nunca he visto en el país nada de esto. Todo lo que investigaba o estaba en Estados Unidos o en Europa y aquí en México hace 17 años, pues yo nunca había visto eso. Y fue cuando que me empecé más a meter esa parte de, oye, pues no me salió, por supuesto que no me salió el dirigible, pero empecé a investigar, oye, pues creo que es una buena idea de ponerlo en el negocio. O sea, yo que quería poner un negocio, pues a lo que, pues por ahí fue la parte de la oportunidad de que podría ser el negocio, ¿no? Empecé a investigar más del negocio y ya cuando ya más o menos tenía ahí una idea de cómo venderlo o a quién venderlo y todo eso, pues fui con mi papá y mi hermano, me prestaron ahí una cantidad de creo 15,000 pesos, ahí más o menos, y con ese adquirí un dirigible en Canadá y con ese lo traje. Ya lo compré, ya temas de importación, todo eso, y ya por fin me llegó. Pero ahora era vender el producto. ¿Cómo empiezas? Ni siquiera sabía cómo usarlo, sabía que llevaba helio, pero pues no sabía cuánto necesitaba ni nada de eso. El chiste es que lo compré así y así empecé a ofrecer el producto. Algo que combinaba mucho era después me di cuenta que combinaba mi negocio con mis gustos. Empecé los aviones, pero también me gustan coches de carreras, ¿no? Yo empezaba a investigar, dije, creo que en el rally puede ser, en el rally que se lleva aquí en Guanajuato, es una buena oportunidad, hay un espacio grande donde están y ahí podría volarlo, ¿no? Y empecé a venderlo, empecé a ver cómo hacer el producto sin nada, sin ninguna página, inclusive mi logotipo de la empresa, o sea, me ayudó mi hermano y ni siquiera somos diseñadores, nada, o sea, no sabíamos nada, por supuesto, ¿no? Y y a partir de eso empecé ahí a armar mi negocio, por ejemplo, para el nombre, decía cómo le pongo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya después en el rally, pues también, o sea, te digo, nunca lo había manejado, nunca lo había utilizado, no sabía ni qué pilas, nada, o sea, empecé a ofrecerlo. Pero lo que hice fue, lo empezaba a ofrecer a clientes que sabía que se iban a exponer, pero nadie me contestaba, ¿no? Por supuesto que nadie me contestaba. Lo que hice fue como hacer como una alianza con ahí donde se hace el rally, decirle, oye,
dame oportunidad, de un lado te pongo tu negocio y del otro lado, pues busco la forma de rentar esa parte, ¿no? Fue cuando ahí me di cuenta que pues, podría negociar, sabía negociar y todo eso, ¿no? El chiste que me dijeron que sí. Después de eso, sí, lo que hice fue ponerle unos logotipos de Serrenta, y lo traía ahí justamente días antes cuando empezaban a armar en la exposición o donde llegan los coches y todo eso, fue cuando dije, pues ahí dame chance de antes y nada más le pongo el de renta, está el dirigible y le puse se renta, ¿no? Nada más. Y ahí se acercó una persona y me dice, oye, ¿cuánto? También no sabía ni cuánto cobrar, o sea, lo que sí investigaba es que sí en esa época había otra empresa en México, pero no había más y sí me puse a investigar, oye, ¿cuánto cobra? Pues me dijeron tanto, ¿no? Yo dije, está buenísimo, ¿no? Y sacando costos más o menos, dice, pues es buena ganancia, ¿no? Y sí, justamente les dije, no, pues por 3 días lo rento en tanto. Ok, bueno, el chiste que ya hice las calcomanías, quedaron un poco chuecas, o sea, no era lo esperado, ¿no? Empezó el evento y ahí fue cuando empecé y tuve problemas. Nunca había manejado el dirigible, o sea, lo llenaba y el globo se me iba, o sea, no sabía que tenía equilibrio, o sea, no sabía que los aviones tienen que tener un equilibrio para que puedan volar y no sabía eso. El chiste que el primer evento fue un tremendo fracaso. El cliente llegó, estaba un poco enojado, pero dijo, bueno, ya ni modo, se me quemaron unos fusibles del motor, o sea, el chiste que nada más lo tuve colgado ahí con la empresa de la publicidad y todo eso, ¿no? Y ahí pues fue mi primer evento, salió mal, pero ya después el cliente dijo, bueno, está bien, pero aparte, o sea, me sentía millonario porque por lo que cobré, pues nunca había ganado, o sea, a lo mejor lo que hubiera ganado antes, lo gané en 3 días. Y, o sea, y dije, bueno, está padre, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que no sabía de negocios. O sea, ahí fue cuando empecé a buscar como lugares donde aprender para hacer negocios. Estuve en una incubadora y luego ya ahí más o menos me enseñaron ahí esa parte de negocios. Pero ahí me di cuenta que dije, no, a ver, esto está bueno, este negocio está interesante. Y conseguí un crédito. Empecé a comprar, empecé a investigar más de los dirigibles y fue cuando en Estados Unidos encontré otros dirigibles más grandes, más profesionales y fue que dije, pues vámonos a aventarnos, ¿no? Y fue cuando empecé a traer otros dirigibles, pero al siguiente año pues yo buscaba ya más clientes, ¿no? Y ahí fue cuando otra vez se acercaba el rally. Y ya me iba con las empresas grandes. Yo sabía que había una empresa ahí cervecera grande que patrocinaba y con ellas iba cada semana. Oye, ¿te rento el dirigible para este evento? No, pues no. Siempre me decían que no, que va a haber un evento de un concierto, te lo rento. No. Siempre me decían que no, no, no y no. Y ya se acercaba el rally cuando le dije, o sea, yo quiero participar y yo quiero que esté esta empresa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Le dije, a ver, te lo regalo, así literal, te lo regalo. Dame oportunidad, te lo voy a rotular con los logotipos de la empresa y tú chécalo. Y obviamente me dijeron que sí. Y ya más o menos sabía cómo manejarlos porque ya había entrenado un poco más de cómo manejar los dirigibles. Y a partir de eso, o sea, ya se acercó el rally y empecé a volarlo. Y fue todo un éxito. Había toda la gente lo volteaba a ver, la gente se tomaba fotos, salía en la tele, salía en las transmisiones internacionales del rally, estaban los directivos de todo el país ¿cómo se llama? De esta cervecera. Sí, de la cervecera. Y ahí les fascinó. Y fue cuando empezamos como una gran empresa y ni siquiera les cobré, obviamente, ¿no? Pero a partir de eso, que les gustó, que dijeron, oye, este es un gran producto, pues vamos a explotarlo, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos a trabajar con esta empresa, a trabajar en varios eventos que había pues aquí en León empezamos. Pero justamente como había gente de mercadotecnia de otros estados, dijeron, yo también quiero para mi evento aquí en el estado. Y así empezamos a crecer justamente, ¿no? O sea, posteriormente al evento, sí ya lograste que te pagaran. Sí, por supuesto. O sea, ya vieron,
Pero a partir de ese evento, que fue un éxito, que todo el mundo se sacaba fotos, me dijeron, no, esto sí estaba buenísimo y todo eso. Y a partir de eso ya nos empezaron ahí a contratar a más eventos y pues sí, cobrábamos bien y todo eso, ¿no? ¿Qué sigue después de esa buena experiencia al final? Porque fue estar tocando puerta, insistir, Claro. tener los primeros aprendizajes, pero ¿qué sigue posterior a ese cierre exitoso? Claro, por supuesto obviamente empezamos a trabajar, pero ellos nos empezaban nos empezaban a decir, bueno, ya está eso, ¿qué más tienes? Y yo así pues bueno, sabíamos que donde vendían tenían otros productos. Empezamos a comprar unos globos de gran tamaño, que nada más son fijos. Empezaron justamente a traer otros productos que empezamos a traer, que también eran globos con helio, eran muy grandes, y con eso empezamos, pero también empezamos a trabajar con otras empresas. O sea, fuera de eso, pues ellos mismos nos empezaron ahí a recomendar, porque lo importante es que a veces te puede fallar tu producto o algo, pero si das un buen servicio al cliente, podrían pasarlo, pero como le estás dando el servicio, te digo, ok, vamos a seguirle y recupérate en la otra, o haz un mejor esfuerzo o que salga bien el otro evento, ¿no? Digo, siempre es importante ahí, a pesar de que salga algo mal con un cliente, siempre hay que pues responderle, ¿no? Para que pues, te sigan contratando, ¿no? Y a partir de eso sí empezamos a traer otros productos nuevos. Esta misma empresa me empezaron a recomendar porque estaban, o sea, no solamente estuvimos en rally, estuvimos en partidos de fútbol en todo el país, estuvimos en conciertos en todo el país, muchísimos eventos ahí empezamos a trabajar en varios países, o sea, en varios estados, perdón, en varios estados ahí estuvimos trabajando y ahí fue cuando empezamos a crecer muchísimo, ¿no? Sí dábamos buen servicio, el producto era muy bueno, pero todo eso yo lo importaba, o sea, yo compraba los productos y me los fabricaban. Pero llegaba un punto que me seguían pidiendo mucho, que me decían, no, o sea, no lo quiero para 3 semanas, lo quiero para esta semana. Y fue cuando empecé a decir, o sea, ¿qué hago? O sea, pues tengo que fabricarlos. No sabía tampoco ni cómo fabricarlos, no sabía ni cómo se hacían. Empecé a aprender cómo hacerlo, pero no sabía ni cómo diseñar los productos. Lo que empecé a hacer fue... a la par sabía qué materiales se utilizaban, pero a la par, pues me decían, pues cómo, o sea, quiero el producto ya. Empezamos la forma que empecé a fabricar fue destruir todos los productos que teníamos para sacar los moldes de todos los globos y todo eso, para yo poder sacar los moldes y hacer los cortes y yo empezar a fabricar para tener el producto a la semana como nos los tenían. ¿Y cuánta gente te ayudaba o seguías tú solo? No, yo empecé solo, luego mi familia me empezó a ayudar, pero llegó un punto que sí necesitaba primero yo aprender para poder decirle a la gente qué se tiene que hacer. Claro. Porque no había forma, no había nada de decir así se fabrica un globo, pues no había forma. O sea, yo tenía que estar investigando, probando materiales, era siempre prueba y error. Pero afortunadamente los clientes me pedían los productos, pero aparte me contrataban para que yo los instalara. O sea, algún error que había lo solucionaba ahí en el momento y ya me daba cuenta que esto pasaba, pues hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Todo era prueba, error. Por eso tuve la fortuna de que me contrataban, me compraban los productos, pero aparte me contrataban para que los instalara. Qué interesante. Y ahí todo iba viento en popa, había bonanza. Sí, claro, por supuesto. O sea, sí realmente crecimos por muchos años. Empezamos inclusive a vender en Guatemala y en Estados Unidos. Nos contrataban. O sea, realmente en la página se hizo muy conocido los productos que hacíamos. Sí vendíamos en todo el país. En aquel momento nos hacían muchas entrevistas o salíamos en revistas importantes y todo eso. Y ahí era como más publicidad, inclusive en Sudamérica. O sea, nos empezaron... alguna en Entrepreneur, es ¿no? correcto. Expansión. Así es, ahí sí, es correcto. Sí. En esa tuvimos la fortuna de salir y fue cuando empezó a crecer todo ese auge de los dirigibles y inflables publicitarios, todo eso. Digo, otra cosa que no recordaba,
empezaron a pedirme más productos, por ejemplo, los inflables, réplicas, no sé, réplicas de botella. ¿Cómo le hice? También no sabía todavía ni cómo diseñarlos. Lo que hice fue, me dijeron, oye, ¿también reparas? Pues yo le decía al cliente, pues sí, ya me lo daba y ya veía, pues estaba todo roto, un inflable. Lo que yo hacía era sacar esos, igual los sacaba esos moldes que había, sí los reparaba, pero ya tenía ese molde de los productos y ya era cuando decía, no, pues puedo mejorarlo. Siempre buscaba la forma de cómo mejorar las cosas, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos a fabricar otro tipo de inflables con otros materiales, porque antes se utilizaba una lona y siempre era muy pesada. Y yo decía, uy, o sea, yo como decía, me da flojera estar cargando y todo eso. Y ahí era cuando decía, ¿cómo puedo hacer este producto mejor, más ligero? O sea, y siempre buscaba la forma de cómo tener más materiales. Y por eso fue cuando ahí empezamos pues a fabricar, inclusive inflares. O sea, los mismos clientes fueron los que nos hicieron crecer con diferentes productos para sus necesidades, ¿no? O sea, los mismos clientes fueron los que sí me pedían primero esto, o haces esto, o haces esto, y a veces cuando no sabía, pues buscaba cómo hacerlo, ¿no? Pero sí ahí los mismos clientes fueron los que nos hicieron crecer. Daniel, ¿y después de cuánto tiempo llegas a la cúspide? ¿Por qué te das cuenta de que llegas a la cúspide? Pues obviamente la rentabilidad crece, pero ¿en qué momento y cómo fue ese escenario? Algo importante fue que sabía vender, sabía un producto, pero no sabía administrar. No sabía que un negocio nada más es un producto y véndelo, ¿no? Sino existen más cosas. Hay gente, hay como mercadotecnia, hay publicidad, hay administración y todo eso. Fue cuando le dije, yo nada más sé hacer un producto y sé venderlo, pero no fue esa parte que me daba cuenta que faltaba muchísimo. O sea, faltaba muchísimo para poder crear un negocio, ¿no? Eran más secciones del negocio que decías, no, o sea, aquí me faltan. Y fue cuando yo empecé a buscar ayuda de empresarios. Ahí fue cuando justamente hace casi 12 años más o menos me di cuenta que existía Coparmex, que había una parte de empresarios jóvenes. Y ahí fue presidente, ¿verdad? El de Coparmex Jóvenes. Es correcto. El chiste que cuando ya me daba cuenta que vendía, que tenía un producto, pero había cosas que me faltaba mucho, pero no sabía qué era, porque no tenía experiencia. No vengo de familia de empresarios ni nada de eso, yo solito fui aprendiendo. Y justamente quería acercarme a empresarios para decir, oye, ayúdame, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle o qué me hace falta? Y ahí fue cuando, en las incubadoras te enseñan un plan de negocios, pero nada más es vender, cómo, a ver quién. Pero me daba cuenta que ya en la práctica, pues el plan de negocios a veces no me decía lo que yo necesitaba, ¿no? Y fue cuando empezaba como a buscar ayuda de empresarios, ¿no? Fue cuando me acerqué a Coparmex, a jóvenes, y ahí me acuerdo que el presidente me dijeron, no, pues no tenemos nada, pero a ver qué hacemos. Yo, pues bueno, fue cuando me empecé a meter, ¿no? Y ahí me daba cuenta mucho de la parte de emprendimiento que no es como una escuela, o sea, no vas a una escuela, no sacas 10 en la materia de emprendimiento y ya eres exitoso, pues por supuesto que no. Ahí me di y yo sabía que era una forma de a dónde podíamos trabajar en la parte de Coparmex. Y bueno, ahí igual sin buscar el puesto llegué a ser presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios en Coparmex, aquí en León, y empezamos a trabajar, ahí tenía una idea, pero ya en esos años ya sabía que no estaba bien mi negocio, o sea, sabía que faltaba algo, pero no sabía que a veces tenía muchas ventas, pero otra cosa, o sea, llegué a vender en todo el país con un solo cliente, íbamos trabajando muchos años bien, pero llegó un punto que me seguían pidiendo, pero no me pagaban. Yo dije, chin, o sea, yo seguía mintiendo, fue uno de los errores, seguir mintiendo para sacar para yo en ese momento era, no quiero perder el cliente, si me están pidiendo, pues responde, ¿no? Pero yo seguía yo seguía poniendo dinero y pero no me pagaban, porque, es que a veces las empresas se van que a 30 días o 60 días o 90, pero ahí ya habían pasado 6 meses o más y yo no sabía cómo manejarlo, o sea, te digo, seguía viendo cómo
pues seguía buscando ayuda, empresarios, ¿qué hago en este momento? Claro. Y un plan de negocio no te dice eso, o sea, ¿qué vas a hacer cuando pase esto? Pues no sabes, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos ya a tener problemas en el negocio para decir, o sea, ¿qué estás haciendo? Vamos a ir a una pausa, Daniel, porque viene la parte importante y tome nota, porque justamente estamos hablando de una empresa que llegó a la cúspide. ¿Por qué razón de pronto ya estaba en la bancarrota y cómo se recuperó? Pausa y regresamos en Cuenta Regresiva. Regresamos a Cuenta Regresiva y nos quedamos en un momento clave, justamente en donde Daniel se comenzaba a dar cuenta de que no estaba del todo haciendo las cosas bien en el emprendimiento. Vamos a ver qué es lo que pasó y detonó justamente en caer en plena bancarrota y sobre todo tomar nota de cómo es que se recuperó. Daniel, entonces nos platicas justamente de este caso, de un cliente que era a nivel nacional, que te estaba generando trabajo, esfuerzo, pero no ganancia. Así es. Ok. Sí, justamente en esa parte, pues ya llegó un punto que nosotros vendíamos mucho dinero, compramos maquinaria que según nos hacía falta y no era la correcta. Y el chiste que ahí a partir de eso fue cuando pues empezamos a tener pérdidas, porque justamente en esa parte pues no salían las cuentas, o sea, al contrario, tenía muchas deudas, y fue lo que, y no recibía dinero, y ahí era un problema, porque buscábamos esta parte de buscar otros clientes, pero aparte teníamos mucha inversión que teníamos de este cliente que nos pedía mucho, pero al momento pues ya no, ya no nos pagaba, ¿no? Porque no sabíamos qué pasaba, porque teníamos muchos años trabajando con ellos, pero sí ahí en esa parte sí nos fallaba. Teníamos otros clientes, pero no cubríamos el dinero que nosotros invertíamos para pagar las deudas, todo eso que teníamos. Ok, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede después? A partir de eso, pues ya llegó un punto que yo seguía buscando ayuda que no encontraba. Fue cuando un punto que dejó, o sea, ya tengo deudas en todos lados. Y pues sí, literal nos fuimos a las quiebra, perdimos maquinaria, perdimos pues todo, literal en esa parte perdimos por deudas que se tenían y todo, y ya a partir de eso fue cuando pues, buscábamos la forma, o sea, de cómo salir, como te digo, y en eso llegó una oportunidad que me hablaron literal, o sea, después de la quiebra, los 3 semanas más o menos, entró una llamada que decían, oye, somos de Quibernus, un colectivo, te recomendó un empresario en Querétaro. Y yo dije, pues no sé de qué se trata, y pues ahí empezamos. Ya cuando me decían, oye, solamente aquí es si tienes una causa. Y yo decía, o sea, cuando me dijeron que si tenía una causa, porque apoyan a causas, y yo dije, pues a lo mejor mi causa es el emprendimiento, o sea, yo quiero que no pasen por lo que yo pasé los emprendedores. Pero en ese momento no tenía muy claro o sea, a lo que iba, ¿no? Y dije, bueno, el chiste que dije que sí, y ya entrando me di cuenta que había jóvenes liderazgos, y yo dije, pues sí, a lo mejor, o sea, me recomendaron porque estuve en Coparmex, pero me di cuenta el tipo de jóvenes que había ahí, pues eran liderazgos de todos los sectores, o sea, funcionarios públicos, académicos, empresariales, y todos tenían una causa, y eso era un colectivo hecho por Ricardo Salinas Pliego. Y ahí fue cuando dijeron, él en su búsqueda de liderazgos en todo el país, dieron con nosotros, y fue cuando me empezamos a meter en esa parte. Fue cuando empecé a ver la parte social, porque yo en su momento que buscaba ayuda, llegué a todas las incubadoras y yo decía, no es posible que me estén diciendo eso. Yo ya vendía con grandes marcas, vendía en otros países, y me están diciendo eso, o sea, está mal. O sea, yo en ese momento decía, las incubadoras no tienen que ser así. Y fue cuando que mi causa decir, las incubadoras tienen que cambiar, tienen que enseñarte gente que ha puesto un negocio, porque no me entendían, o sea, yo estoy pasando eso, a ver tu plan de negocios, no, o sea, no es así, o sea, estoy pasando por etapa y no sé cómo manejarlo, y pues no sabían decirte, ¿no? ¿Y quién es el que se convierte en tu salvador o salvadores para sacar adelante nuevamente la empresa? Justamente en eso sí llegaba a tener unas ventas esporádicas,
Pero en eso empecé a conocer unos empresarios, les decía, oye, me pasó esto y esto, y fue cuando empecé a conocer a algunos empresarios aquí exitosos en León, y me empezaron a contar historias de ellos, o sea, oye, yo también pasé por esto, y en ese momento nadie hablaba del fracaso, era muy difícil que alguien te dijera, yo fracasé. Ahorita sí ya es más común escuchar historias de fracaso y todo eso, pero en ese momento, hace 15 años, ¿no? 10 años, 12 años, si hablabas de un fracaso, pues era un poco mal visto. O sea, yo no escuchaba empresarios que dijeran, me ha ido mal o algo, ¿no? Pero a partir de eso la vida me empezó a llevar con empresarios que por suerte llegué con ellos y me empezaron a platicar, oye, pues es que a mí me pasó esto, yo me pasó esto, a mi familia me empezó a hacer esto. Y así cuando empecé yo a no a sentirme tan mal de decir, o sea, yo pensé que era muy malo en el negocio, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a llegar y como el colectivo, empecé a trabajar esa parte social, por eso creo que ahí fue con el punto de que me convertí en emprendedor social, fue ayudar a emprendedores para decirle, no quiero que pasen por lo que yo pasé, porque fue muy duro, o sea pierdes mucho dinero, hasta amigos, llega un punto que a veces te quedas solo y ¿qué haces, no? O sea, porque a lo mejor la familia te dice, es que lo tuyo no es negocio, o sea, métete a trabajar. Y yo no sabía, yo no quería meterme a una oficina. O sea, yo quería ser emprendedor y ahí seguí, ¿no? Y ahí justamente en esa parte, o sea, tocas fondo, o sea, decir, ¿y ahora qué hago? Pero a partir de eso fue cuando empecé a escuchar historias de empresarios exitosos y también a ellos les escuchaba y decía, o sea, inclusive le pasaron cosas peores a los empresarios y me platicaban y todo eso. Y ya fue cuando empecé a decir, pues no es tan malo el fracaso y todo eso. Si no pasas el fracaso, pues lo conviertes ahí en cómo cambiarlo. Pero me di cuenta que ellos también ahí han pasado cosas inclusive peores de lo que yo les contaba. Y a partir de todo eso que les había pasado, son muy exitosos, pero ¿cómo le hacían? Y ya fue cuando empezamos ahí a escucharlos más, me empecé a tranquilizar, pero me empezaron a dar consejos que jamás yo había escuchado, o sea, ni siquiera en un libro, o sea, a veces libros ni siquiera venían, ¿no? Y fue la forma que empezamos a enfocarnos, a ver cómo podríamos hacerlos, ¿no? Y con eso fue cuando ya empecé, o sea, en el colectivo que estaba ya trabajando en Kivenus, que también fue algo que yo estuve a cargo de ese colectivo en el estado, fue trabajar con causas de todos, o sea, me metí a causas pues de todos, porque como yo estuve a cargo también de ese colectivo aquí en el estado, pues era trabajar con eso, ¿no? Y a partir de eso fue cuando me empezó a gustar esa parte de ayudar a la gente. Y a partir de eso, pues sí, empezamos a hacer varias cosas. Fue cuando llegamos a conocer a Ricardo Salinas Pliego y nos preguntaba, pues, ¿cuál es tu causa? Y yo le dije, a ver, yo quiero, o sea, de una mal forma, yo quiero cambiar la forma que se están trabajando las incubadoras. O sea, no es posible que alguien que no ha puesto un negocio te diga cómo hacer un negocio. Y era mi causa, o sea, yo estaba con eso. Y él decía, él busca mucho a gente que está inconforme y apoya. O sea, tienes que ser inconforme para que esto salga, ¿no? Y mi inconformidad era que se estaba manejando mal la forma de los incubadoras. Digo, tal caso que ahorita en este momento pues ya no hay muchas, o sea, correcto. Y fue justamente eso, ¿no? Pero a partir de eso yo le empecé a explicar qué era lo que hacía y me dijo, a ver, hazle así, 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 o sea, hay temas que jamás lo había escuchado, o sea, de decir, un consejo que me dijo, nunca trabajen por dinero, o sea, cosas de ese tipo de consejos me empezaban a decir y ya me cambiaban mucho la idea de cómo seguir el negocio o qué camino hacerlo, ¿no? Otro consejo que me dieron fue, encuentra tu propósito y haz lo que hace la gente exitosa. Y a partir de eso fue decir, ok, pues entonces vamos a trabajar en ese tiempo, pues cuál es mi propósito y qué vamos a hacer y todo eso. Fue a partir de eso que empezamos ya a agarrar un rumbo. Sí teníamos con el negocio, decimos, o sea, esto ya no está de moda, un dirigible ya no está de moda, pero estábamos haciendo otras cosas para decir, podemos cambiar la forma de hacer negocios, ¿no? Ya ahorita fabricamos carpas, ya fabricamos velarias, ya hacemos, sí hacemos algunos productos que nos piden como inflables, todavía lo seguimos haciendo,
pero ya antes yo me dedicaba a hacer el mejor producto y no, ahorita yo me dedico a hacer qué hago por las personas. Justamente esa parte de cambiar esa mentalidad de qué voy a hacer por las personas fue lo que me ayudó a salir y de la quiebra y de la quiebra, y fue cuando nos empezamos a enfocar a qué vamos a hacer como propósito, ¿no? Fue la forma que nosotros empezamos a cambiar. ¿Cómo fueron esos días cuando llegas a la quiebra, Daniel? ¿Qué sentiste? ¿O llegó la depresión? ¿Cómo saliste adelante? Sí, claro, sí, ¿no? O sea, por supuesto es duro. Pues sí buscas la forma de quién te ayuda y todo eso, pero a mí lo que me ayudó fue sacar lo que yo tenía, pero diciéndole a un emprendedor, no hagas esto porque puede pasar esto o esto. Yo le decía más consejos a emprendedores que decir, no hagas esta parte, ¿no? Okay. Fue la forma que me empezó a ayudar, y yo también a través de eso yo fundé una asociación justamente para ayudar a emprendedores, que se llama IEMSOR. Fue la forma que nosotros empezamos a trabajar exclusivamente para emprendedores, y fue esa parte que Grupo Salinas nos empezó a ayudar. Comentaste un par de consejos que en esa charla que tuviste con el señor Ricardo Salinas Pliego te sugirió, te recomendó. ¿Qué otras cosas te dijo? ¿Qué otras cosas le aprendiste? Escuchaba también su historia, y también ellos han tenido fracasos. O sea, el tipo de empresario que es, también me contaba fracasos y también decía, oye, a mí me pasó esto, o llegó un punto que platica y lo ha platicado, que han estado en fuertes etapas económicas y todo eso, y yo decía, pues si a él le pasa y a mí me pasó, pues entonces sí puedo hacerlo. O sea, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Y sí, justamente esa parte me decía que, o sea, me contaba un poco de lo que él había pasado, y fue cuando en esa parte que nos dio más confianza para decir, pues entonces hay que ver la forma de cómo arreglarlo y síguele. O sea, esa parte me dio confianza para seguir con el negocio. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo te tardas nuevamente en recuperarte? Sí, tardamos cerca de unos 3, 4 años en salir en esa etapa, porque luego se vino pandemia, pero en pandemia cambiamos un poco el chip. O sea, justamente con lo que yo hacía, pues mis clientes necesitaban mis productos, y en pandemia pues no, nadie necesitaba mis productos. Ahí lo que hicimos fue, enfocar un negocio para ayudar a los clientes, a la gente. Y en ese momento, pues los emprendedores pues necesitaban ayuda. Y ahí afortunadamente tenía unas motos y las pusimos a rentar como envíos. Y ahí fue cuando en pandemia sí nos ayudó muchísimo. Pero ya teníamos una visión y todo eso. Se acabó pandemia y ya fue cuando seguimos ya mejorando el negocio y empezamos a fabricar otras cosas con otra visión, con la visión de siempre ayudar a la gente. Y fue con la forma que empezamos a crecer y otra vez retomar el negocio con otros productos justamente en esa parte. Ahora, ¿cuál es tu servicio o productos principales, además de lugares en México? ¿En qué lugares fuera de México, en el extranjero estás presente, Dani? Exactamente, ya estamos fabricando velarias. Sí, fabricamos muchas carpas, sí, carpas publicitarias, tenemos clientes igual en todo el país. Volvimos a retomar esa parte de nunca cerrarnos aquí a León nada más. O sea, tenemos la oportunidad de, si vendes en otro estado, pues está genial. Y tenemos esa parte afortunadamente. Y ahorita también tenemos un cliente en Estados Unidos, en Florida, que nos pide una carpa en específico, que esa la estamos ahí, justamente ya estamos trabajando para estar vendiendo en Estados Unidos. O sea, volvimos a hacer más cosas, pero ya con más conocimiento y ya más experiencia, sobre todo esa parte. Sí teníamos más experiencia. ¿Y hoy cuánta gente colabora ahí contigo en Inflatec? Sí tenemos 2 colaboradores, pero cambiamos la forma de ser. Nosotros buscamos maquiladores porque lo que buscamos es que también ellos crezcan. O sea, esa parte aprendí de sí tener a gente, pero quiero que crezcan más personas. O sea, con esa visión que tengo de que crezcan más personas, con esa visión decimos, oye, hay 2 empresas que están empezando a coser o son pespuntadores,
Pero aparte de eso, nosotros les enseñamos a decir, oye, tu negocio puedes hacerlo así, te voy a conseguir más clientes. O sea, quiero que las empresas también, o los maquiladores o los que trabajan conmigo, quiero que también crezcan. Y esa es la forma que estoy haciendo ahorita de poder hacerlo, ayudar a otros emprendedores para que ellos también crezcan, porque igual como es una frase que si les va bien a ellos, me va bien a mí, y esa es la forma que estamos trabajando justamente, o sea, buscar mucha más gente que creemos que podemos ayudarlos, y a partir de eso es la forma que nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles fueron las principales lecciones de Aeroblinds que estás seguro que no vas a volver a cometer ahora en Inflatec? Sí, en la parte primero es cómo tener buenas personas que te ayuden a administrar, que era la parte que me fallaba, tener buena administración, sí mejorar procesos, sí tener sobre todo disciplina, que eso es algo muy importante que se requiere, tener disciplina ahí es lo que he estado aprendiendo, y son cosas que digo, siempre hay que aprender, a lo mejor vamos a tener algunos tropiezos, pero otra parte importante es, tenemos tropiezos, pero ya sabemos cómo salir muy rápido, ¿no? O sea, a veces mucha gente, es que me pasó esto. Pues nosotros ya vemos normales, o sea, algo también que aprendí que problemas siempre vamos a tener, pero ahora es diferente, o sea, es como ya sales de los problemas más rápido. Qué bien. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente reto, ese sueño que vislumbras lograr con tu empresa, Daniel? Bueno, ahorita con la empresa pues seguimos buscando más clientes, expandirnos, queremos llegar a más lugares del estado, y otra cosa que estoy haciendo a partir de Grupo Salinas, que estuve ahí en Kibernus, después de estuve en el consejo directivo de las empresas de Grupo Salinas, y algo importante que me da más oportunidad de hacer más por la gente es, estoy ahorita a cargo del consejo directivo de Grupo Salinas aquí en el estado, de todas las empresas del grupo, y nos permite crear iniciativas para temas económicos. Hay algo que Grupo Salinas y Ricardo Salinas dice que es la prosperidad incluyente, quiere decir que a todos nos vaya bien, en varios ejes, el eje económico, el social, cultural y ambiental. O sea, eso es lo que se busca como Grupo Salinas, y esa visión mucho ya la tengo yo, es cómo queremos apoyar a más personas, y justamente en esa parte me permite ayudar en la parte social, pero aparte podemos invitar a emprendedores o algo que se puedan sumar al grupo. Hay iniciativas que se hacen que justamente es lo que buscamos, cómo sumar a más gente y más aliados, y eso es justamente lo que buscamos, el crecimiento de todos, del país, de México, eso es lo que buscamos. Si alguien quiere sumarse, Daniel, y saber más acerca de lo que ustedes le ofrecen, lo van a apoyar, ¿en dónde se puede registrar, en dónde puede ver más información? Sí, bueno, hay una página, perdón, ahorita la puedo, Sí, si te la sabes de memoria, si no, la podemos escribir al momento de que se comparta el programa. Igual lo compartimos, igual se pueden ahí dirigir, voy a tener ahí, les puedo pasar mis datos y todo, y cómo sumarse para emprendedores, pero también hacemos iniciativas, o sea, buscamos sí, iniciativas sociales, pero también buscamos cómo lo que se busca es no dar el pescado, sino enseñarlos a pescar. Justamente eso es lo que estamos haciendo, para que pues, creemos que esta parte es lo que podemos hacer para que crezca este país. Correcto. Daniel, cuéntanos, nos traes un libro para dejar justamente en el libro de Cuenta Regresiva. ¿Por qué elegiste este libro? Cuéntanos de qué trata. Bueno, este libro es justamente La disciplina, marcará tu destino. Es algo que yo le he leído, que te dice cómo seguir. Siempre hay que ser disciplinados para que pueda salir. Me ha ayudado muchísimo en el negocio, en la visión de esa parte estoica de que se manejan. Es un escritor, Ryan Holiday, y justamente este libro sí me ha ayudado mucho para que pueda salir. Me ayuda mucho a clarificar, tener una disciplina, una guía de qué seguir o qué pasos hacer para que podamos ahí crecer en esta parte. Genial, pues ya ahora se queda aquí con nosotros para la posteridad. A aquellas personas que tienen una idea de negocio como tú y que por alguna razón u otra no se han animado, ¿cuál sería tu recomendación, Daniel? Pues que se animen, o sea, realmente que se animen. Problemas siempre va a haber, pero justamente hay que cambiar eso y que no se desesperen. O sea, emprender es
es un estilo de vida y siempre hay que hacerlo, no hay que rendirse tan pronto porque creo que es algo importante que deben de hacer los emprendedores. Y sobre todo cuando tienen un arranque, porque quienes nos acompañaron durante toda la charla, Daniel, pues hay varios puntos de los aciertos y varios puntos de las cosas que no debes de hacer, pero tú, ¿cuál sería la clave? La clave para cuando tengas una buena idea y no tengas tanta lana, no tengas tantos socios, ¿a quién recurrir? Yo creo que a gente ya experta, algo importante que aprendí fue aprende rápido y de manera barata. O sea, si quieren empezar un negocio, no quieran meter muchísimo dinero si no tienen el conocimiento ni nada, sino hay formas de gastar o invertir de manera que sea poco para que prueben esa parte, ¿no? Para que vean, sobre todo, si el producto es viable o no es viable. Otra cosa importante, si el emprendedor va a decir, o sea, si me gusta emprender o no me gusta emprender, ahí se van a dar cuenta de eso, ¿no? Porque lo único que te va a hacer levantarte de los negocios es que te guste el negocio. O sea, si no te gusta el negocio, va a ser muy difícil que realmente puedas tener en éxito, porque problemas, como les digo, siempre va a haber, pero lo único que te levanta es que te gusta lo que haces. Y una última pregunta, y le mando saludos a una persona que suele ver el programa, y justamente me acordé de tu caso cuando a Grupo Modelo dijiste, pues le estoy toque y toque la puerta y no me dan el chance con pago, y al final pues sí, con ese tema de sin cobro. Ayer justamente esta persona me decía, varias personas ya quieren que si les cobro, que no les cobro. Pues no como regla, pero ¿crees que de pronto sea una de las tantas cosas que hay que atreverse a hacer? Pues si es grande, pues decir, pues le voy a no cobrar en este momento y posteriormente cuando ya pueda yo crecer, pues ya me desquitaré. Claro, sí, a lo mejor no, o sea, que lo que le vendan no sea más del 10% de su producto o de lo que puedan invertir. O sea, si les piden 100 productos y nada más pueden, o sea, que esos 20, que un 10% sea algo que si lo pierden no hay ningún problema. O sea, que no inviertan tanto o que no, pues sí, que no inviertan tanto en ese producto, en una empresa muy grande. Si quieren empezar, pues yo sí les recomendaría esa parte, que no inviertan tanto en ese producto pensando que a lo mejor no lo van a recuperar. O sea, aparte para que no les pegue mucho a los emprendedores. Hace un rato te pregunté de la información para quienes quieran sumarse al emprendimiento de Fundación Azteca. En el caso de que alguien quiera adquirir tus servicios, tus productos, ¿está así Inflatec en redes sociales? Así es, Grupo Inflatec en Instagram. Ahí pueden justamente conectarnos si requieren algo o algún consejo o alguna información, con todo gusto ahí podemos apoyarlos. Me quedé con la duda del cliente de la carpa de Austin, Texas, dijiste, ¿verdad? Estamos vendiendo en Florida. En Florida. ¿Es de algún tamaño, alguna peculiaridad o es normal? No, es unas carpas específicas que nos piden para unas fiestas que tienen ahí en Estados Unidos. Pero sí, es una carpa muy en específico, que es lo único que nos piden. Es un cliente que tenemos allá, pero solo lo único que tenemos son carpas específicas que nos piden ahí. Pero lo demás ahí sí podemos hacerlo, o sea, carpas de publicitarias, velarias, vallasombras, todo eso podemos hacerlo. ¿Cómo definirías el identificar qué producto, qué servicio, si es el momento o quizá después o quizá ya no, por lo de los dirigibles? Claro. Pues yo creo que el mismo cliente te vas dando cuenta las necesidades que tienen los clientes, y es cuando va cambiando, cuando tienes que ir, siempre tienes que ir tú cambiando con las tendencias, pues sí, tienes que ir cambiando justamente en esa parte. Tienes que ser muy observador cuando esto ya no está funcionando o esto sí está funcionando, por aquí podemos irnos, pero yo creo que ya es feeling de uno que va agarrando que esto ya no funciona o esto sí, o qué hacemos para cambiar. Y no aferrarse, ¿verdad? Sí, no aferrarse. Hay que aprender a soltar también. Una última. ¿Cuál es esa analogía que encuentras con tu gusto con los autos y los aviones
con dirigir un emprendimiento? Pues hacer lo que me gusta, hacer la pasión que tienes de un gusto, puedes hacer un gran negocio. De un sueño, de un gusto o de una pasión, puedes hacer un gran negocio. Excelente. Daniel, pues muchas gracias por tu visita. Gracias. Una historia de las que justamente buscamos, que es una historia real de emprendimiento, y gracias por tu libro que pues ya pasa a la posteridad en esta colección de personajes que han venido a cuenta regresiva y nos han dejado algún recuerdo que agradecemos y mucho. Muchas gracias, Paco. Gracias. Gracias a ustedes, y recuerden, si ustedes como Daniel Aranda quieren emprender, su tiempo ya está corriendo.